Entonces, ya casi nos toca irnos, ya casi nos toca acabar con este martirio de clase. Y entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, vamos a tener entonces lo siguiente. Lo que sigue nada más es ver que los procesos que hemos estado viendo han sido básicamente para hablar de plásticos termoplásticos, de plásticos que bien pueden ser suaves o duros, pero que no tenían tanto las propiedades elastoméricas. Por ahí vimos o recalcamos que varios de los procesos de creación de varios plásticos también se podían aplicar a elastómeros y algunos plásticos termoestables, pero no lo vimos como bien definido y es lo que vamos a ver ahorita. Cómo se fabrican o cuál es el proceso de obtener estos plásticos de este tipo, ¿no? Entonces ahí va. Entonces vamos a empezar a ver que en general vamos a empezar a hablar acerca del procesamiento y el formado del caucho. Básicamente el procesamiento de la producción de todo lo que tenga que ver con caucho va a tener dos etapas. La primera, que va a ser la producción del caucho en sí, o sea, cómo se produce el material. Y la segunda, el procesamiento del caucho para darle la forma y propiedades deseadas para la aplicación. Para obtener el caucho o para producir el caucho va a depender de dos cosas. Si tú quieres que, o si vamos a tener el caucho natural o lo vamos a tener sintético. Y la diferencia entre estas, pues es básicamente la materia prima, ¿no? Uno lo sacas de la naturaleza, que es el natural, de plantas, vil y vulgarmente, y el sintético se obtiene a partir de la industria petroquímica. Entonces, ahí va. Vamos a tener que engendrar, luego pasamos a la parte del procesamiento del caucho, que vamos a ver que tiene cuatro etapas, que es la composición, la mezcla, la formación y la vulcanización. La vulcanización es un proceso que a nivel reacción química, ya lo vimos en unidades pasadas, ahorita nada más va a ser como que una repasada, ¿no? Una manita de gato. Las técnicas de procesamiento son básicamente las mismas, o es lo que les decía, que son las mismas que de los, perdón, que de los plásticos normales, solamente con ligeras modificaciones al producto, ¿no? Bueno, al proceso. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Pasamos para acá y vamos a tener que entonces, para producir el caucho, lo que voy a necesitar en primer lugar es ver si vamos a hacer natural o sintético. Vamos a empezar con el caso del caucho natural. Este caucho natural se obtiene de árboles que vil y vulgarmente se conocen como hules. El nombre científico es Hevea brasiliensis. Y entonces este caucho natural lo vamos a obtener o lo vamos a obtener directamente en forma de látex. Estos árboles se cultivan acá está. Estos árboles vamos a tener que se cultivan en plantaciones que regularmente están en el sur de Asia y algunas otras partes del mundo, ¿no? Vamos a tener que básicamente el látex es una dispersión coloidal. Con dispersión coloidal imagínense la mayonesa, por ejemplo. Es una dispersión coloidal. Entonces ya vemos que es como una especie como de masa pastosa, como de líquido, pero muy viscoso. Y este látex en realidad lo que es el nombre comercial para una dispersión de partículas de poliisopropeno en agua, el cual se obtiene a partir de, digamos, no sé cómo se dice, la savia o la sábila, creo que la sábila creo que ya es la planta, entonces la savia, la sangre de estos árboles. Y entonces se obtiene como un producto de estos árboles de hule, empezamos a obtener el látex natural. Y entonces luego vamos a tener que ese látex natural se va a almacenar en tanques donde se mezcla el producto de un montón de árboles y bueno, empieza como empezamos a tener lo que sería nuestra primera materia prima, que sería el látex en su forma más natural. Vemos ahí cómo se van como abriendo los tallos, vemos cuál es el como corte típico que se hace y cómo se le ponen aquí estas barritas y unos botecitos para poder ir recolectando ese valiosísimo látex natural. De acá que
Ok, creo que aquí nada más se hablan acerca de la plantación y de cómo va quedando ahí el látex. Obviamente, regularmente el látex tiene una composición de 30% de poliisopropeno en agua. Entonces asumimos que es como 70% líquido. Se le puede decantar el agua que no que sea demasiado o que caiga por otros medios. Y al final obtienes ahí tus masas ahí de látex natural, ¿no? Ok. Y entonces eso termina con este proceso de látex. Luego lo que vamos a hacer va a ser lo que sigue de este lado. Vamos a tener por acá estos, estos procesos. Por acá se ve, vemos que es otro mismo. El video anterior al parecer era una plantación en Colombia, me parece, de hules. Y de este lado vamos a tener plantaciones, ahí está, plantaciones que están en Asia, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo están cosechando el látex, cómo ponen ahí los collares y estas cosas, de qué ancho deben de quedar las marcas. A ver, se acerca un poquito más como de cómo debe de ser este tapping. Ahí está. Ahí está. Crean ahí una especie como de espiral por donde va a empezar a gotear el látex natural sobre recipientes. Ahí está el jabong knife o el cuchillo que se utiliza para ir raspando estas paredes. Al parecer se intenta no dañar el árbol. 12 minutos, demasiado tiempo. Pero bueno, ya vemos aquí cómo van recolectando el látex en galones. Y una vez que recolectan el látex en galones, lo van colocando sobre un contenedor donde se van a mezclar el contenido de varios de estos árboles, ¿no? Y entonces vamos a tener que, ya que tenemos el látex de varios árboles, se va a empezar a diluir el látex con agua hasta cerca de la mitad de la concentración natural y se va a agregar ácido. Puede ser que se utilice ácido fórmico o ácido acético para hacer que el látex se coagule en un proceso que tiene una duración de unas 12 horas más o menos. El coágulo, que ahora va a estar en forma de trozos sólidos y suaves, se va a exprimir a través de una serie de rodillos que se van a encargar de quitarle el agua y van a reducir el espesor de este coágulo de látex a unos 3 milímetros más o menos, ¿no? Puede o no que los últimos rodillos tengan muescas para darle un patrón cuadriculado a las hojas resultantes de látex. Entonces, ya acá vemos de este lado cómo vamos teniendo por acá ya el producto ya coagulado, ya se ven por ahí las hileras, y de acá van a pasar a estos rodillos, donde les vuelven a pasar por una especie de líquido para tratamiento, lo van empujando, ok, de este lado digamos que secan esta cosa, secan el poliisopropeno con el látex, perdón, secan esa cosa y luego lo van a poner a destrozarse para después darle la forma que requieras. Entonces ya por acá lo pasas a otra máquina. Vemos como ya lo extraen en forma de pedacitos. Se pasa para acá y vamos dejando esta pieza, ¿no? Ya por acá al fin obtienes tu plástico ya seco. Ya que tenemos estas hojas resultantes,
Pues bueno, las hojas se van a intentar comprimir sobre marcos de madera para secar en una especie de ahumaderos. Los ahumaderos van a ser estas cosas que tenemos de este lado, estos contenedores gigantescos, van a ser donde se van a encargar de poner un montón de látex y donde se van a dejar secar hasta que adquieran este, una cierta textura, ¿no? Ahí lo dejas secar, ya dejas aquí en la secadora. Y una vez que se seca tu producto, obtienes estos bloques de látex natural. Este caucho resultante le llaman una hoja ahumada. Si tiene textura le pueden llamar también acanalada. Y básicamente lo que es que se pliega en unas pacas grandes, que es lo que vamos a ver de este lado, donde se envían al procesador para que ese caucho natural adquiera la forma que se requiera. Vamos a ver que este caucho, como se ve en el video, tiene un color café oscuro. Y bueno, a veces se puede dar el caso en el que las hojas o estas cintas, estas bandas de hule natural, no se sequen con un ahumado, a veces se utilizan con secado al aire y entonces se considera que se le da un mejor grado de caucho. Se le denomina este tipo de caucho, se le denomina crespón o crepé pálido. Ya vemos acá cómo están empaquetando el caucho para su repartición. Paso para acá y ya está. Luego, ya que pasamos de este lado, vamos a ver. Ok, acá está. Y lo que vamos a ver acá es cómo se puede producir de acá una especie de caucho sintético o cómo se le puede dar forma de este lado a la composición. Esto de hecho me equivoqué de sección, pero esto ya es parte de la composición de la producción del caucho, ¿no? Vemos que se va cortando en las piezas que sea necesario. Bueno, antes de ir para acá. Luego, para el caucho sintético, déjenme ver si lo tengo por acá. Acá está. El caucho sintético que debería de ir primero y luego ya vamos a la composición. Ok, entonces va. Para el caucho sintético, ahí va lo que vamos a tener que está pasando. Tienen por acá como... acá está. Tienen por acá su caucho natural. Y acá está, ¿no? Tiene aquí unos tanques enormes. Y ahí va. Vamos a ver que el caucho sintético, vamos a tener que se producen a partir del petróleo con técnicas de polimerización que se emplean para sintetizar mil y un polímeros extras. Lo que hacemos lo que se vio en el video es que están utilizando la polimerización por agentes químicos para coagular una mezcla uniforme de algún polímero con algún otro componente, ¿no? Y el químico hace de que se coagulen los polímeros, de que cuajen, pues. Y entonces vamos a tener que, ya sintetizado el polímero, a diferencia de los polímeros termoplásticos y termofijos, en este caso, los cauchos sintéticos se van a dar a procesadores en pacas, ya como las vemos, en unos cuadradotes, en vez de darle en forma de pellets, que es como se entrega los plásticos termoplásticos. Ok, y entonces ya vemos cómo se van procesando estas cosas. Esto todavía es parte del producto químico. Aquí todavía lo tienen como en una forma como de pellets. Pero insisto, tradicionalmente o de alguna manera es más cómodo para el transporte entregarlo en forma como de bloques. Y acá está, ¿no? Aquí se va retirando el agua, se van como secando, se les van, ese proceso se llama decantación del agua. Se va decantando, va sacando ella tus pellets de goma, que vemos que tiene una textura ahí como pastosa, todavía están un poco húmedos.
Aquí les hacen una espectroscopía de rayos X o de Raman para ver las propiedades y la calidad del polímero. Y después ya lo pasan a posterior procesamiento, irlo pasando como en barras, lo van rebanando como en pedazos más pequeños. Se colocan, se trituran y ya está. Y se comprimen para crear bloques de caucho sintético. Como pueden ver, tiene un color un poquito más blanquecino, un poquito más blancuzco, más claro que el caucho natural, ¿no? Y aquí ya directamente se pasa al proceso de empaquetamiento, donde se les pone una bolsa, curiosamente de plástico. Qué curioso que se empaquete plástico en plástico, ¿no? Pero bueno. Y ya quedan ahí los bloques listos para pasar al siguiente proceso de la industria o para su distribución comercial. Ok, y entonces pasamos a lo que sería ahora sí la composición del caucho. La composición del caucho vamos a ver que consiste en agregar productos químicos, regularmente el primero es azufre, para que se vulcanice y luego se le pueden poner algunos otros aditamentos. Se le pueden poner aditivos que pueden ser productos de relleno que actúan para mejorar las propiedades mecánicas del caucho, a esos les vamos a llamar rellenos reforzadores, y vamos a tener otros aditivos que solamente son para mezclarlo y reducir el costo, a ese le vamos a llamar rellenos no reforzadores. El relleno simple y más importante de los cauchos vamos a tener que es el negro de humo, es una forma coloidal de carbono, claramente es color negro, que se obtiene por descomposición térmica de hidrocarburos. Básicamente es hollín de cualquier desperdicio que tengas, ese es el negro de humo. Y el efecto que va a tener es incrementar la resistencia a la tensión y a la abrasión y a la separación del producto final. Este negro de humo va a también dar un poquito de protección ante radiación ultravioleta. Y bueno, esto se utiliza muchísimo para las bolsas de basura y para las llantas que utilizamos en los automóviles, ¿no? Y aunque tengamos que el negro de humo es el relleno como más común y más importante, también se pueden utilizar arcillas, silicatos hidratados de aluminio que proporcionan un refuerzo también mecánico, pero se utilizan cuando no quieres que tenga el color negro, ¿no? Se puede utilizar el carbonato de calcio, que es un relleno no reforzador, es decir, es nada más es hecha despacharle agua a los frijoles para hacer el caucho más barato. Y el óxido de silicio o sílices, que también tiene funciones de reforzador o no reforzador, dependiendo del tamaño de la partícula. Se pueden utilizar también otros polímeros de relleno como el estireno, el PVC o los fenoles. Órale pues. Y entonces, inclusive podemos tener que se le pone plástico reciclado como relleno no reforzador, pero regularmente no tiene más de un 10% de plástico usado. Y entonces, ahí va. Lo que vamos a tener es este procesamiento que vamos a ver de este lado. Adelantamos los créditos y aquí va. Ya tienes tu goma de caucho, ya sea sintético, natural o sintético. Se abre el empaque. Se cortan las dimensiones que hagan falta y vamos a ver. Acá está. Entonces se va a empezar por cargar la maquinaria con el caucho correspondiente. Ahí está. Ahí ya tienes tu goma que ya estaba añadida con el negro de humo. Ya que tienes el negro de humo, lo calientas y lo empiezas a forzar a través de unos rodillos para darle la forma que tú creas conveniente.
En este caso está como haciendo una especie de preformado del caucho. No tiene nada de... Se le van a poner aditivos. En este caso ya se vulcanizó y se le puso el negro de humo. Vamos a ver qué más se le pueden poner a estas cosas. Se le ponen plastificadores y aditivos suavizadores. Y se coloca dentro de esta máquina de rodillo que se va a encargar de ir marcando tu plástico para contar la producción, ¿no? Para contar la producción y la identificación del proceso. Ya de acá pasas al proceso de emulsión que se utiliza para conseguir una recubierta o darle una pasada y que tenga mejores, temperaturas de operación más bajas. Se pasa a la etapa de enfriamiento, donde ya puedes ir enfriando tu caucho y lo puedes ir cortando en tiras que ya pueden ser calentadas fácilmente para darles la forma que necesita la aplicación. Y listo, ya nada más queda su almacenamiento y distribución para repartirlo a las diferentes fábricas que estén interesados en trabajar con estos productos, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo el proceso del plástico es una de calentar y enfriar, cortar, calentar y enfriar un número de veces para irle dando formas apropiadas, ya sea para la distribución o para la aplicación. Pero bueno, dentro de ese proceso de composición está lo que conocemos como el proceso de mezcla. En este caso vamos a tener que los aditivos van a tener que o deben mezclarse por completo con el caucho base para tener una dispersión uniforme. Es decir, para que las propiedades del caucho sean uniformes, necesito que el caucho esté bien mezclado y que los aditivos estén en todo el polímero con una misma concentración aproximadamente. Los cauchos que no estén curados o que no estén vulcanizados pueden tener una viscosidad elevada y entonces el trabajo mecánico que llega a experimentar el caucho puede llegar a incrementar la temperatura hasta 150 grados centígrados. Hablando de esto, acerca de diferentes procesos, ¿no? Una llanta creo que sí es viable que se caliente a esa temperatura. Y entonces, si los agentes de vulcanización estuvieran presentes desde el principio de la mezcla, entonces tendríamos que ocurriría una vulcanización prematura y eso crearía coágulos o crearía secciones en las que el plástico no tendría propiedades homogéneas y tendrías que reiniciar el proceso de nuevo. Entonces, lo que se hace es que en general se emplea un proceso en dos etapas. En la primera se combina el negro de humo y los aditivos no vulcanizadores con el caucho crudo y saliendo de esta primera etapa obtenemos lo que se conoce como lote maestro y se emplea para esta primera etapa de mezclado. Luego, ya que está completada la mezcla y una vez que ya se enfrió el lote maestro, pasamos a la segunda etapa en la que se agregan los agentes vulcanizadores. El equipo que se utiliza para mezclar incluye puede ser un molino de dos rodillos y mezcladores internos tales como el Banbury, que son los que tenemos en la pantalla. El de la izquierda es el de dos rodillos, el de la derecha es el mezclador de tipo Banbury. El molino de dos rodillos son dos rodillos ahí que están paralelos y que están apoyados sobre un marco, de manera que pueden acercarse uno con el otro para obtener lo que se le conoce como el mordisco o el tamaño de la brecha que estemos deseando. Y se hacen rotar a velocidades muy similares, o si no es que iguales, para ir combinando los rodillos, ¿no? Puede ser inclusive que debajo del marco, en esta región, pueda existir alguna emulsión, algún líquido que vaya combinándose con el caucho, ¿no?
Y por otro lado tenemos el mezclador Banbury, que es un tipo de mezclador interno en el que vamos a tener dos rotores que están contenidos en una carcasa. En este caso, como el rotador Banbury, vamos a tener que los rotores tienen navajas y giran en direcciones opuestas a velocidades diferentes, de manera que obtengas un flujo o un patrón de flujo muy complejo dentro de la cámara. Y entonces eso nos va a permitir que nuestra mezcla quede muy bien mezclada, que quede muy bien agitada y que las propiedades o que los aditivos se vayan distribuyendo de manera homogénea a lo largo de todo el polímero. Y entonces ok, de acá nos tocaría lo que sigue. Pasamos luego a lo que sería el proceso de formación. Acá está. Y para el proceso de formación vamos a tener que los procesos de formación, digamos que de darle forma, dar geometría a los productos de caucho, son los mismos que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Van a ser los procesos de extrusión, el proceso de calandrado, el proceso de recubrimiento y el proceso de moldeo y fundición. Estos procesos ya se estudiaron en secciones anteriores y básicamente lo único que hay que hacer es verificar como ciertas condiciones especiales que se pueden dar cuando estamos trabajando con el caucho. Entonces, vamos a ver de este lado y vamos a ver. Para el primero, que sería el proceso de extrusión, vamos a ver lo que sigue. Para el proceso de extrusión, vamos a hablar que para extruir el caucho se emplean extrusores de un solo tornillo. Y igual que con la extrusión de plásticos termofijos, la razón de el largo entre el diámetro del barril de los extrusores es menor que en la de los termoplásticos. Para el caucho tenemos razones de largo sobre el diámetro de 10. Es decir, que que el largo del barril es de 10 veces el diámetro del barril, entre 10 y 15 veces. Esto se hace para reducir el riesgo de que exista vulcanización prematura y bueno, evitar esa pesadilla. Y por otro lado, vamos a tener que existe la expansión del troquel también en el caucho, pero en este caso vamos a tener que el caucho se encuentra en una condición muy plástica y presenta la propiedad de memoria. Hasta que no se vulcanice el producto, vamos a seguir teniendo esta propiedad de memoria de forma y por lo tanto vamos a tener teniendo una especie de expansión en el troquel. Después tenemos el proceso de calandrado. La extrusión es, vil y vulgarmente, hablamos de pasar el caucho a través de un troquel que va en esta forma, que va al final del barril, como lo vimos en la unidad pasada. Luego pasamos al calandrado. El calandrado, vamos a ver que en este proceso va a implicar pasar el material de caucho a través de una serie de espacios o una serie de aberturas que van a ir haciéndose cada vez más pequeñas. Esto a través de un conjunto de rodillos que van girando, ¿no? Se va pasando por aquí y por acá. Y entonces vamos a ver qué pasa con esto. En este proceso vamos a tener que el caucho, vamos a tener que debe estar a temperaturas más bajas que los polímeros termoplásticos, nuevamente para evitar la vulcanización prematura. Y entonces vamos a conseguir que el equipo que se emplea en la industria del caucho va a ser más pesado que el que se usa para los termoplásticos, ya que este caucho es más viscoso y va a ser más difícil de conformar. Y vamos a tener que al final de la salida de este proceso de calendrado, lo que obtenemos es una hoja de caucho de un espesor determinado por el espacio que existe entre los rodillos. Claramente, entre más apretado estén los rodillos, pues más delgado va a ser el caucho, ¿no?, que obtengas a la salida. También hay que considerar que a la hora que salga tu hoja del proceso de calandrado, también va a existir un proceso de expansión y vale la pena tomarlo en cuenta o tomarlo en cuenta a la hora de que el espesor va a ser ligeramente mayor que el espacio que tengan los últimos rodillos. En este caso también se puede utilizar este proceso de calandrado para cubrir o impregnar telas u otro tipo
de artículos, ¿no? En este caso es lo que estamos viendo, cómo entra tela de un lado, el caucho del otro material y obtenemos tela recubierta al final del proceso. Ok, y entonces pasamos a la parte de recubrimiento, en la que en el recubrimiento vamos a tener eh, que este recubrimiento es un proceso importante en las industrias para obtener diferentes productos. Se utilizan para crear llantas para automóviles, bandas transportadoras, balsas inflables, telas impermeables para toldos y para ropa, para tiendas de campaña y etcétera. Este recubrimiento de caucho, vamos a ver que se actúa sobre un sustrato de tela y puede haber varios procesos, ¿no? Puede ser que tengamos un proceso de formación con extrusor y rodillo, puede ser que tengamos un método de calandrado, puede ser que tengamos un método de bisturí y podemos tener un montón de este tipo de formas, ¿no? También tenemos alternativas al calandrado que están el desnatado, la inmersión y el rociado, como ya lo hemos visto en otras unidades, ¿no? Meramente se mete el polímero o se mete la tela en un recipiente con el polímero y se saca, o se rocía con un aspersor de líquido que mezcla líquido y aire para conseguir una capa uniforme del material sobre la tela. Y entonces llegamos a la última etapa o a la última técnica, que sería la técnica de moldeo y fundición. La técnica de estos moldeos suelen utilizarse para hacer suelas de zapato y tacones y algunas copas de succión o tapas de botella. Se pueden aplicar también para hacer caucho espumado y bueno, todas estas se producen con moldeo. Entonces, vemos que este proceso es sumamente importante en la producción de llantas. Voy a tener entonces que los principales procesos de moldeo del caucho pueden ser por compresión, por transferencia o por inyección. El moldeo por compresión va a ser la técnica más importante debido a que es la que utilizamos, es la que se utiliza para la manufactura de las llantas y en donde la vulcanización se lleva a efecto o se lleva a cabo dentro del mismo molde en los tres procesos para hacer más eficiente el proceso industrial de esta onda. Y esto representa pues una forma o una diferencia con respecto a los métodos que hemos estudiado anteriormente. Anteriormente la fase de curado era o anterior o posterior al moldeo y ahora se hace dentro del mismo moldeo. En el caso de que se tenga moldeo por inyección, hay riesgo de que exista una vulcanización prematura y esto se hace se enfrenta por medio de productos químicos que retrasen esto, ¿no? Por otro lado, tenemos que el moldeo de inyección, aunque tiene ese defecto de la vulcanización prematura, vemos que puede tener un mucho mejor control dimensional y que la duración del ciclo de producción es mucho menor. Y, ok, creo que sería como las ventajas de estas cosas. Y ya de acá ya nos pasaríamos a la vulcanización. La vulcanización ya vimos que es un tratamiento en el que se lleva a cabo el entrecruzamiento de las moléculas del elastómero, de manera que el caucho se vuelva más rígido y más fuerte, pero que mantenga sus capacidades de extensibilidad. Y bueno, vamos a ver entonces que el nivel de entrelazamientos o de entrecruzamientos que existan entre las cadenas poliméricas va a determinar las propiedades mecánicas del sistema. Vamos a tener que para polímeros o cauchos con poco entrecruzamiento van a tener una textura más suave, unas propiedades mecánicas, va a ser más fácil extenderlo. Y para una cantidad grande de entrecruzamientos, pues vamos a tener cauchos más duros como el de las llantas. La vulcanización es un proceso que fue inventado por la empresa de Goodyear y que tradicionalmente se utiliza el azufre, más o menos de un 8% en peso de azufre por cada 100 partes de caucho natural y se produce a una temperatura de 140 grados centígrados durante más o menos 5 horas. En este proceso no va a haber ningún otro agente químico y bueno,
Hoy en día la vulcanización con solo azufre ya no es tan útil como tratamiento comercial debido a que los procesos de cura son muy largos y entonces se utilizan productos como el óxido de zinc y el ácido esteárico que se combinan en dosis pequeñas con el azufre a fin de que se acelere el tratamiento y se dé resistencia a los materiales. Y ahora el tiempo de cura, que antes era desde 4 o 5 horas, ahora se reduce a unos 15 o 20 minutos por cada llanta de automóvil. Y entonces, con eso terminamos esta unidad. Ya nada más nos quedaría la unidad 4, pero es muy muy pequeñita.